Bueno, pues eh, sean bienvenidos todos y todas a este foro de día jueves. Hoy vamos a hablar un poquito de jurisdicción voluntaria y específicamente de la audiencia de sentencia y de la sentencia. Dejamos un material de lectura que era dos actas de audiencia con sentencia, una de divorcio por mutuo consentimiento y otra, pues, de establecimiento subsidiario de función. ¿Se comparte las diapositivas? ¿Las están viendo? Sí, maestra. Perfecto. Vamos a iniciar entonces. Eh, Respecto a materia de jurisdicción voluntaria, que vimos a grandes rasgos lo que fue la iniciación, ¿verdad? Por medio de la solicitud inicial y el auto de admisión de la misma. ¿Tienen alguna duda de lo que vimos en la clase anterior? Nos quedamos un poquito pues viendo lo que era, incluso abordamos unas cositas de lo que vamos a ver ahora, que es la audiencia de sentencia y la sentencia, ¿verdad? ¿Todo quedó claro de ese día? Bueno, decíamos de que es muy importante de que también tengamos presente eh, otras legislaciones, ¿verdad?, que contribuyen a la diligencia de jurisdicción voluntaria, como es la ley de registro del estado familiar, la ley transitoria del registro del estado familiar, la ley del nombre, eh, al igual que encaminada con la ley procesal de familia y eh, las especificaciones, digamos, de las pretensiones. Hay pretensiones que tienen un procedimiento específico. En este caso, le di una sentencia de divorcio por mutuo consentimiento y le di una de establecimiento subsidiario de defunción. Entonces, son dos cosas un poco diferentes. Por eso quería que la viéramos desde esa perspectiva. Dos pretensiones que llevan un procedimiento o características específicas a la pretensión. Al respecto, previo quiero que veamos un poco las disposiciones en cuanto a lo que es audiencia de sentencia y sentencia, que sería del 182 en adelante, ¿verdad? Y cuando nos referimos a lo que es la audiencia de sentencia y su ejecución, se aplican las normas del proceso. Esto nosotros ya lo habíamos abordado un poco, que no trasladamos, pero adecuamos al hecho de que no hay una contraparte, que hay emplazamiento. Entonces, en ese sentido, vamos adecuando las partes del proceso que nosotros ya vimos. La audiencia de sentencia, vimos un poquito al respecto en lo que es procesos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a agarrar de la parte de procesos? Bueno, pues en cuanto a su iniciación, en las actas pudimos ver un poquito cómo se tiene por contadas las partes, ¿verdad? Entonces eso es igual en un proceso o en una diligencia. Se ven todos los que han comparecido, si han llegado los testigos que se ofrecieron, se dejan entrar por el orden uno por uno, ¿verdad? No se toman testimonios con testigos a la vez. La recepción a prueba, que lleva el mismo proceso de procedimiento que en un proceso contencioso. Hablábamos que las pruebas que se podían eh, admitir en materia de familia, pues es la documental, la testimonial, declaración de partes, la científica. Entonces, la recepción de los medios de prueba es igual. ¿Qué es lo que varía? Que por lo menos en los testigos no hay un contrainterrogatorio, sino que nos basamos solo por la modalidad de interrogatorio directo, que prácticamente es la modalidad que se ocupa en familia, y, y
y con preguntas aclaratorias que puede hacer el procurador o en un momento el juez en caso de que le quede alguna duda del interrogatorio con la imparcialidad del caso, ¿verdad? Como les decía, la declaración de los testigos. Los especialistas también del equipo multidisciplinario, ¿verdad? O un perito también que pueda intervenir en un proceso, pues lleva el seguimiento de la forma del interrogatorio, que es un interrogatorio directo, como nos dice el inciso tercero del 117, y de ahí partimos que es la misma modalidad. Luego, ¿qué más optamos de la parte de los procesos? Sería la parte de las alegaciones. Los alegatos finales de la parte solicitante y pues los alegatos del procurador de familia, ¿verdad? Luego se procede a dictar un fallo y en el caso que de las actas que tuvimos como material de lectura, pues vemos de que además de que se dicta un fallo, se dicta una sentencia. Entonces podemos ver que los requisitos de una sentencia se deben de cumplir tanto en un proceso como en diligencias de jurisdicción voluntaria. Entonces, en este sentido, refrescando un poquito lo que son las disposiciones legales, quiero que veamos una cosa. Las sentencias que hemos leído tienen que llenar todos estos requisitos que estamos viendo en este articulado. Dijimos que para la audiencia de sentencia y su ejecución se aplicarán las normas del proceso de familia. Entonces, de la lectura tendríamos que apreciar que hubo una iniciación, que hubo recepción a prueba. ¿Cómo se dio ese interrogatorio en los testigos? Si hubo alegación de las partes, hubo fase de alegatos, si hubo un fallo, y en este caso, como hubo una sentencia, tenemos que verificar si en esa acta que nosotros hemos leído se han cumplido con todos los requisitos del 82. Lugar, día y hora del pronunciamiento de la sentencia, que sería en este caso que se señaló la audiencia, ¿verdad? Que se está celebrando, la relación sucinta de los hechos y cuestiones planteadas, el análisis de la prueba producida, la motivación, ¿verdad? Clara, precisa de la decisión con fundamento de hecho y de derecho, el pronunciamiento preciso y claro sobre las pretensiones. Y en el caso que proceda, el decreto de medidas de protección o la continuación de las mismas. En este caso, entonces, de la lectura que nosotros hemos tenido, aquí entramos ya un poquito al debate. ¿Qué diferencia tiene una audiencia en jurisdicción voluntaria a la de un proceso contencioso? ¿Qué podemos decir un poquito al respecto? En primer lugar, la falta de contención. Dentro de las diligencias de jurisdicción voluntaria no hay contención de parte. Sí. En ese sentido, pues en la hora de elaborar el acta, no se hace referencia a que hubo oposición alguna, simple y sencillamente se establece la valoración que se hizo de las pruebas, ya sea documental o pericial o testimonial que pudo haberse vertido en ella. O sea, no existe la contradicción de... Esa sería la mayor diferencia que usted aprecia entre un tipo entre una audiencia de sentencia en proceso contencioso y en materia de jurisdicción voluntaria. Les soy sincero, en mi experiencia profesional, los procesos de diligencia de jurisdicción voluntaria que he llevado en familia, casi siempre cuando uno le señala en la audiencia, o al menos a mí me ha pasado, ya tienen en lista la sentencia. Me dicen, mire, licenciado, el juez accedió y jamás, o sea, en mi experiencia profesional nunca he entrado a una audiencia propiamente tal. ¿En serio? ¿Y ha litigado bastante en materia de jurisdicción voluntaria? Pues al menos los casos que he llevado, que casi siempre han sido, por ejemplo, nulidad de partida de nacimiento, cuando hay dos asientos, no hay que anular uno.
Por ejemplo, cuando hay alguna diligencia de rectificación de partida de nacimiento que se hace vía judicial, Ujú. Al menos en los casos que he llevado, yo sí nunca he entrado a una audiencia. Perfecto. Eh, Al respecto, hemos platicado un poquito de la producción de la prueba. Antes de darle la participación al licenciado Ramírez Chica o a la licenciada Chegoyen, quisiera escucharles un poquito qué piensan al respecto. Primero el licenciado Iglesias, porque él es el que nos está comentando su experiencia. ¿Qué piensa de esa práctica? ¿La considera legal? ¿La considera pertinente? Pues no es legal, porque la ley ordena que se tiene que hacer la audiencia, o sea, se tiene que celebrar, ¿no? Tiene que Sí, llevarse a cabo. Sin embargo, es una práctica usual en los tribunales y alegan pues la carga laboral, ¿no? Entonces se establece, y yo lo planteaba, por ejemplo, en los comentarios que hemos hecho en los distintos foros, que ven la prueba, ven que es robusta, ven que hay razón, entonces dicen, ¿para qué nos vamos así entre comillas, perder el tiempo en esto si prácticamente ujú. vamos a decir que es un sí? Entonces, prácticamente a nivel documental preparan todo y uno solo llega a firmar, ¿verdad? Le dice, mire, licenciado, al lugar a lo que usted ha solicitado, entonces ya se Y tiene todo. aunque haya ofrecido prueba testimonial. Bueno, usualmente en los casos que he llevado, se han decantado prácticamente solo por la documentación Documental y ofreció testigos y se ha ofrecido testigos. y le ponen en el acta que usted Sí, desistió de los testigos, sí, le ponen que usted sí, desistió, exacto. o sea que disponen de sus derechos. En cierto sentido, mire, Ah, o sea, usted está de hay acuerdo, que ver usted las está de cosas acuerdo. Ajá, ajá, la pretensión que uno busca es solucionar, y uno piensa claro, así desde el punto de vista del litigante, ¿no? Uno lo ajá, que quiere es solucionar el problema a la persona que ha pedido los servicios profesionales de uno. sí. Y después está accediendo a lo que estamos pidiendo, pues uno no se No, vuelve claro, como legalmente. parte, creo yo que también, como usted dice, digo, me decanto por lo práctico, no me desgasto, voy a otra audiencia, despacho otra diligencia, consulto del expediente. No, en ese caso, eh, digamos, por Ese es decirlo práctico así, usual. es práctico, pero no es legal, No, es no lógico. es adecuado. No le puedo garantizar yo un buen servicio al usuario si yo no cumplo con los deberes básicos de jurisdiccionales, ¿verdad? Y en un momento dado, tal vez no sea el caso, no sé si se habrá dado o no, que alguien diga, no, yo pues quiero ocupar mi prueba testimonial porque los testigos pidieron permiso en sus trabajos y se van a molestar que los hice traer por gusto o qué sé yo, ¿verdad? No sé, no he visto el caso. Me imagino que en un momento dado se pudiera dar. En ese sentido, lo que quiero aclarar es que no estoy de acuerdo con esa práctica. Sé la carga de los juzgados de familia, estoy muy consciente de ello, pero no por eso podemos nosotros como usuarios. Yo le entiendo su posición, licenciado Iglesias, y yo en su posición nunca renegar al juez, pero como alumnos y yo como maestra, me veo en la obligación de decirles, eso no es correcto, eso no se debe de hacer, porque yo no sé de aquí cuántos me puedan salir con vocación de servicio después de judicatura o de eh, que entren que sean secretarios, que tengan una suplencia, qué sé yo. Entonces, en ese sentido, yo no les puedo decir, es una práctica y se hace y qué bien para todos. Es faltar al debido proceso, es disponer sobre derechos y si yo fuera jueza en este momento, con una carga laboral muy fuerte y con usuarios que me exigen
pronta y cumplida justicia, pues ¿qué es lo que se hace? Se entabla una audiencia, se les dice a las partes, se da por iniciada, se constata, se verifica la presencia de las mismas. Licenciado, me parece esto, está de acuerdo en presentar su prueba, pero que por lo menos de viva voz le diga, no, mire, yo desisto de la prueba testimonial. Bueno, entonces procedemos y fase de alegatos, no hay alegatos, sí los hay, vale, perfecto, dicto mi fallo y dice y procedo a dictar sentencia. Prácticamente ahorita ya hice la audiencia, ¿verdad? Entonces yo creo que con solo el hecho de sentarnos en la audiencia, en la sala de audiencia, solo ese hecho, creo yo que legitima el acto. Entonces, en ese sentido, les comparto mi pensar. No puedo avalar esa clase de conducta ni les puedo decir que estoy de acuerdo con ella. Claro, es práctico, pero como juzgadora, si yo estuviera en ese papel, es lo que yo tendría que hacer. Porque el hecho de ver a las partes y ver que yo estoy pronunciando una sentencia, aunque no la vea porque solo llegó el abogado, pero me da conciencia como juzgador que son personas con las que yo estoy tratando. Garantiza el principio de juez natural. Todos los principios de oralidad, inmediación, concentración, tienen vida en la audiencia. Los procesos de familia con la innovación de que dejaría de tener esa innovación, puesto que la oralidad no se da en el proceso si no es a través de una audiencia, por eso es que no son procesos propiamente orales, sino que mixtos. Entonces, en ese sentido, sí quiero dejar claro que es una práctica común con la que no estoy de acuerdo y conozco muchísimos jueces que no hacen eso a pesar de tener carga laboral. Entonces, como les digo, conozco muchos que eso es lo que hacen, entablan la audiencia, pero ven a las partes, porque saben qué pasa. Voy un poquito al divorcio por mutuo. Se da mucho que dicen, el convenio está bien, está perfecto, pero yo como colaboradora que fui de primera instancia, cuando sentábamos a las partes ya ahí, cuando se les explicaba lo que estaba aconteciendo, decía la esposa por lo general, yo no estoy de acuerdo con eso. Eso no es lo que me han explicado. ¿Por qué? El interesado del divorcio, a veces, él es el que paga el abogado y a la esposa le dice lo que quiere escuchar. Entonces, hasta ese momento se dan cuenta de lo que está pasando. Hay otras audiencias de diligencias de jurisdicción voluntaria en estado familiar subsidiario de nacimiento, establecimiento subsidiario de nacimiento, que la parte dice que nació en lugar, o que dice que él sabe que lo asentaron en tal lugar, pero él toda la vida ha vivido en otro lugar. Entonces realmente lo que se está dando ahí es un fraude. A veces por desconocimiento del usuario y a veces porque es lo más fácil para el abogado y disfraza como que no hubiese tenido partida y dice mejor, en vez de arreglarle la partida toda torcida que tiene, pues mejor le asiento otra y digo que no tiene partida. Entonces, ahí es donde hay ciertas cosas que solo a través de la inmediación se pueden ver. Entonces, les comparto un poquito esto para que sigamos abriendo el debate y vamos a darle la palabra al licenciado Ramírez Chicas o al licenciado Echegoyen, o a los dos. A los dos. A los dos. Mire, En combo. Sí, buenas noches para todos. Buenas noches. La verdad es que es bien complejo porque, bueno, primero en las diferencias que estábamos hablando, para mí yo siento que el proceso de la diligencia de jurisdicción voluntaria
rompen hasta cierto punto y aceleran más aquel principio de la celeridad, porque solo hay una sola audiencia. Y incluso ahí no hay fase ni saneadora quizás, ni conciliatoria, solo otra vez el saneo de la prueba. Pero viéndolo desde la óptica que habíamos hablado en el caso del mutuo consentimiento, por ejemplo, la ley es bien clara que dice que debe celebrarse audiencia en las diligencias de jurisdicción voluntaria, pero para el caso del mutuo consentimiento, del divorcio, así como el notario pregunta a las partes cuando contraen matrimonio si desean contraer matrimonio en la parte solemne que uno hasta los pone de pie y le dice fulana de tal, quieres casarte con el fulano de tal, y el fulano de tal, quieres casarte con la fulana de tal, y en la frase de la sí quiero, como está en el código, por igual, creería que es necesaria la audiencia porque ahí tiene que preguntar el juez o jueza a las partes si están de acuerdo en divorciarse del fulano de tal o de la fulana de tal. ¿Qué tal si una de las partes del mutuo consentimiento decide retractarse, ya no quiere divorciarse por mutuo consentimiento? Y se da la práctica, como dice el licenciado de Iglesia, que en el pasillo puede estar el litigante y le dice, mire, licenciado fulano de tal, sí, aquí estoy, ¿para dónde? No, venga a firmar y ya estuvo. Entonces esa práctica se da. Ahora, lo que pasa es que en el caso de las diligencias de jurisdicción voluntaria, para establecer de forma subsidiaria el nacimiento de una persona, allí a fuerza tiene que darse, porque aunque hubiera una prueba de ADN que establezca el vínculo sanguíneo, pero tiene que establecerse aquel estado que establece 198, por ejemplo, si no me equivoco, de la ley, que habla de De la posesión notoria de hijo. la posesión notoria de estado familiar de hijo, correcto. Aquellos aspectos que dice concatenantes del código para poder decir cómo lo trató, cómo lo presentaba ante los vecinos, familiares y adeudos. Entonces, esas cosas, si no se hace por la medida de la inmediación, difícilmente, pues, es necesario. Lo que pasa es que por celeridad y que se ha vuelto una práctica o mala práctica. La licenciada. A ver, el combo. Pues, sí, el combo. Mire, el máster, es que me estoy riendo porque a mí me Como pasó usted gusta también decirme, mire, licenciada. una situación cuando yo me divorcié en 2011. Sale la jueza de mi cantón y dice, usted salió del despacho y nos dijo, ¿usted, Reina Isabel? Sí. ¿Se quiere divorciar de él? Sí. ¿Y usted? Sí. ¿Le quiero divorciar de ella? Sí. Vayan a firmar el acta que ya está hecha. Entonces, y yo me quedé, bueno, ¿qué pasó aquí, verdad? ¿Dónde está la audiencia? Pero sí, también he visto que, bueno, a mí como litigante, a veces se tardan hasta 2 años en hacer algo así, en hacer una, un juicio de jurisdicción voluntaria. Y entonces es cuando nos viene a decir, mire, aquí está ya el acta, aquí está ya la sentencia, porque tenía robustez probatoria firme. Entonces yo digo, ay, gracias a Dios me salió. Pero yo ahora que usted dice que no es el deber ser, entonces, pero ¿cuánto tiempo ha esperado mi cliente para Sí. tener una resolución? Entonces ahí es donde está el ser y el deber ser. Y por esa razón uno dice, bueno, ¿quién está equivocado? ¿Soy yo o es el señor juez, verdad? Entonces ahí es donde todos decimos, ¿qué podemos hacer para cambiar esta mala práctica? Porque sí, ahora que usted lo dice, es una mala práctica y es una práctica que se da en muchos tribunales. No le voy a decir que en todos, porque también Sí, he tenido, hay otros que no. audiencias. Hay audiencias y se ha dado la solemnidad del caso. Licenciada, licenciada Echegoyen, ¿a usted cuando le salieron a decir, ¿se quiere divorciar? Sí, se quiere divorciar. ¿Usted cómo se sintió como Fíjese usuaria? que, mire, yo me sentí, bueno, yo quería divorciarme, porque ya he estado 12 años en esa disputa, ¿verdad? Me Sí, divorcio, no me divorcio, o sea, yo lo buscaba, el hombre se escondía y todo, nunca le hallábamos paradero. Entonces, el problema era ese. Cuando él me dijo, mira, yo me quiero divorciar de vos, entonces, ok, le dije, y lo único lo que él llegó fue que quería que el abogado, que yo le firmara 2 hojas en blanco al abogado. Le dije, no, no le puedo firmar así, le dije. Voy a llamar a mi abogado para que me haga la respectiva
el respectivo, ¿cómo? La Bien. asesoría El legal. expediente, ajá. Entonces, y me dice, no, si es que esto es fácil. Yo sé que no es fácil lo que conlleva eso. Pero mira que yo sentía que me habían quitado una carga de encima. Pero ahora que veo que no es el deber ser, hoy sí me da cólera la señora jueza que hizo ese acto. Porque sabe, les comparto esto y también para que sea parte del debate. Unas personas que las entraron a audiencia hicieron prácticamente este procedimiento bastante abreviado que yo les comento, pero sí las entraron y le dieron oportunidad de intervención a ambos en una manera rápida. Cuando salieron, ellos manifestaron que se habían sentido maltratados por el juez, porque no le dio oportunidad de pronunciarse en ningún sentido. Ellos se sintieron cosas, ellos se sintieron objetos, no sujetos, porque no le dieron la oportunidad, entonces les dijeron, sí, están divorciados, y cuando salieron se quedaron. Algo que, como dice la licenciada, por años yo traté y lo ven como despachar un servicio común. El impacto en la vida del usuario de cada decisión judicial, de cada procedimiento, es grande. Entonces, imagínense tal vez el dolor, el trauma, la valentía, todo lo que significó para un usuario llegar ese día a la audiencia para que solo le digan, ¿se quiere divorciar? Sí. ¿Se quiere divorciar? Sí. Va, está bien. Vaya, que le vaya bien. Eso no es Imagínense, una... no fue trauma, perdón, imagínense, no fue trauma que todavía me recuerdo hasta el vestido que andaba la señora jueza. Imagínense. Entonces, vaya, ahí es donde quiero hacer yo un reparo en nosotros como abogados litigantes, nosotros como operadores de sistema, desde el área donde estemos, eh, colaborador, defensor público, secretario, el libre ejercicio, ¿cómo tenemos que nosotros tratar al usuario, al cliente? Tenemos que saber la trascendencia del derecho de familia. Entonces, en este sentido, esos principios sustantivos que vieron ustedes desarrollaron más en amplitud de la unidad de la familia, protección a la mujer, al adulto mayor. Todos esos principios aquí es donde cobran vida. Entonces, les dejo este más de debate y vamos a procederle a darle intervención a la licenciada Rajo. Licenciada Rajo, ¿tiene la manita alzada por ahí? Buenas noches. Se coge. Buenas noches. Licenciada Rajo, como que tenemos problemas de conexión con usted. No la veo. Si quiere, nos esperamos unos segundos que se estabilice. Hola. Ahora sí le escuchamos. No, mi comentario iba referente a lo que usted comentó sobre los divorcios. Sí, O cuando, por ejemplo, si bien es cierto, la persona que quiere divorciarse es quien paga los honorarios. A mí en especial me pasó un caso que las dos personas que se iban a divorciar, pues yo las conocía. sí. Entonces, antes de que firmaran el convenio, yo en específico me dirigí a la señora porque ella tiene un hijo ya mayor de edad, pero con insuficiencia renal. Entonces, los gastos de esta enfermedad son bastantes. Cuando yo llegué donde ella y le dije, "Vaya, se va a iniciar el proceso, pero si bien es cierto, su hijo ya está mayor de edad, pero también se le podría, si usted desea, también podemos solicitar una cuota o que le pase una pensión para su hijo, una ayuda.
Y ella bien, como lo típico de muchas mujeres, cuando hay ese resentimiento, ella dijo, no, yo no quiero nada de ese señor, yo ya, y todo, ¿vea? Entonces, renuente y dijo no. Se presentó todo al juzgado, pero la sorpresa es que en la audiencia, cabal, como usted dice, el juez homologa el convenio y ella se mostró totalmente, o sea, todo lo contrario, que mi modo, que ella iba a aceptar porque como que se había hecho presión. Entonces, en ese sentido, yo siento que a veces el abogado sí hace el trabajo, pero por X cosa o resentimientos que hay en las personas, al final, pues ellos, y quizá ya a la hora de la verdad, como se dice, es como que reaccionan y dicen, bueno, si quizás mejor hubiese hecho esto. ¿Eh? Entonces, en ese sentido, en esa oportunidad, el juez sí hizo la advertencia, lo mismo que usted dice, que trató de ver que la señora había sido como coaccionada a la firma, sin saber el por qué o que no se le había explicado nada. Entonces, a veces sí siento que no es tanto la negligencia del abogado, sino también de los dichos o sentimientos encontrados que en ese momento se encuentra la persona. Sí, puede ser el caso. Acuérdense que hay muchos usuarios que a veces uno como abogado les explica y hay gente que a veces tiene ideas o convicciones muy fuertes que les impide a veces darse cuenta de la realidad y creen que ellos tienen la razón. Entonces muchas veces incluso no hacen caso de la asesoría legal porque dicen, no, es que no es así. O sea, se da el caso. O sea, no es que siempre va a ser el abogado, tal vez el pícaro o el chambón, porque a veces no es picardía, sino que es falta de diligencia, ¿verdad? Entonces, para eso es la inmediación, para eso. Porque en el caso que usted nos comenta, en un divorcio como tal no se podía dar esa figura porque excepto que en verdad ellos lo hubieran convenido así. Porque si era menor de edad, entonces sí entra en el convenio conforme la ley lo exige. Pero si era mayor de edad y él no estaba declarado incapaz con una prórroga de autoridad parental, no tenía razón de ser de que se le estableciera cuota de alimentos aunque la necesitara, sino que porque él no era parte. Pero fíjese que sí, pero con la intervención del procurador, bueno, de hecho en ese juzgado yo siento que siempre mantengo ese criterio que el juez termina haciendo lo que el procurador dice, Sí. porque en ese caso el procurador fue así como bien, estuvo más encima y a tal grado que sí se le estableció al señor Es que una si, cuota, si ellos como, están de acuerdo, es procedente y es legal. sí, pero no Pero es que la siempre, señora pidió, sino que el procurador, en escuchar a la señora de todo lo que ella expresó de que su hijo entonces al final dijo el procurador que si era procedente se le estableciera una ayuda para su hijo. Y el juez accedió a esa petición y al final pues el señor también viendo que era para su hijo y todo, pues sí, ¿verdad? Se ratificó el convenio, pero sí se dan esos casos. sí, como le explico, en este sentido, me parece excelente que se llegó a la conclusión de establecer los alimentos porque nos ahorramos un montón de cosas y no se deja en desprotección a uno de los hijos. Buenísimo. Pero sí, él no era una parte procesal, porque el divorcio es entre cónyuges. Y si él no era menor de edad y no estaba declarado incapaz o tenía una prórroga de autoridad parental, no tenía por qué ser sujeto de las pretensiones. Pues él en su carácter personal es el beneficiado con los alimentos y no bajo representación de papá o mamá porque ya estaba fuera de autoridad parental.
Solo podría hacerse en el caso de una declaratoria de incapacidad. Si pudiera haberse establecido, tal como fue el resultado, si por convenio ambos padres establecen una cláusula en el convenio que están de acuerdo en establecer esa cuota aunque sea mayor de edad. Entonces, eso es lo que quiero dejar claro ahí un poquito para que no nos vayamos a confundir, porque obligatoriedad como tal de conocer esa figura no la había, sino que tenía que ser completamente consensuada por ambos solicitantes para que tuviera lugar para conocerse y dictarse. Entonces, en ese sentido, si la señora en verdad no hubiese accedido desde el inicio, realmente no era procedente que se estipulara. Qué bien que se llegó a un acuerdo y formó parte de las cláusulas del convenio como aprobación, pero de lo contrario no podía haber tenido lugar de conocimiento esa pretensión en particular por no ser menor de edad, puesto que los supuestos para pedir alimentos siendo mayor de edad, hijo mayor de edad, son el estar estudiando en tiempo y en rendimiento, que no era el caso específico, sino que el supuesto era una enfermedad. Si la enfermedad era mental, había que hacer una declaratoria de incapacidad y extender el ejercicio de la autoridad parental. Entonces sí es bien importante en este sentido manejar bien esa figura, porque en el convenio podemos acordar muchas cosas más allá de la ley, pero tiene que estar consensuado por ambas partes. Entonces, muy bien la intervención en este caso, tanto suya como del procurador, que al final pues llegaron a un acuerdo y formó parte del convenio. Pero ahí es donde les explico de la importancia de la inmediación. Porque si la señora en verdad no estaba de acuerdo, aunque fuese por un resentimiento, estaba en todo su derecho de decir que no. Porque era la parte solicitante del proceso y si ella no estaba de acuerdo que eso formara parte del convenio, no tenía que haber formado parte del convenio puesto que la ley no les exigía, puesto que no era menor de edad. Entonces, ahí recalcamos la importancia de entablar esa audiencia, de ver a las partes, de tener esa inmediación, ¿verdad? Entonces, ahí muy bien su papel de que usted contribuyó al bienestar de esa familia y al bienestar de ese hijo, aunque fuera mayor de edad. Entonces, interesante ver cómo se van dando algunos procedimientos en materia de jurisdicción voluntaria, ¿verdad? Vamos a ver, licenciado Aguiluz. Sí, maestra, tengan todos y todas buenas noches. ¿Se me escucha? Sí, ¿verdad? Ay, Sí, disculpa, buenas porque- noches. Vaya, No tenga pena alguna. vaya, perdón. Yo quiero hacer un comentario sobre el tema que estamos hablando. Primero voy a hablar sobre los divorcios por el motivo primero, por el mutuo consentimiento, y las diligencias que se llevan a los tribunales. Esos dos procesos para mí parten mucho de la capacidad del profesional que lo está pidiendo, lo está proponiendo, porque al hacer diligencias que no son contenciosas, ¿verdad? Básicamente estamos nosotros como profesionales frente al juzgador, ¿verdad? Entonces la calidad del caso que nosotros presentemos en ese momento es lo que va a hacer que el juez actúe adecuadamente o no, ¿verdad? Por ejemplo, yo estaba leyendo el material que usted nos proporcionó y en algún momento, cuando se habla sobre el interrogatorio de los testigos, eh, no se desarrolla como de una forma ordenada el interrogatorio, porque hay un momento que hablan que lo conocían en el subsidiario de defunción. Hay un, perdón, hay un momento que habla que lo conocían, que después no sabía dónde vivía, pero que sí sabía dónde la otra cosa. Entonces, eso de alguna forma también plantea la capacidad del profesional, que plantea el caso de cómo se va a desarrollar incluso el interrogatorio, si se preparan o no se preparan los testigos.
Entonces, para mí, tanto yo como defensor público, nosotros no hacemos mutuos consentimientos, pero en un periodo anterior, cuando yo estuve litigando, sí lo hice. Y la búsqueda mía era de que antes de llegar a la audiencia, yo tenía que garantizar que esa audiencia fuera desarrollada de la forma adecuada, de acuerdo como yo lo planteaba. Eso pasaba porque las dos partes, en ese caso, ¿verdad? Que yo representaba, estuviesen clarísimas de cómo iba el convenio y cómo se iba a plantear y cómo se iba a desarrollar. Entonces, solo termino esta idea diciendo esto, pues, de que más que la actuación del juzgador es cómo nosotros como profesionales planteamos el caso y hacemos que el juzgador lo retome o lo entienda, ¿verdad? Y la segundo comentario que quería realizar es en cuanto a lo que hemos hablado en esta cátedra, de lo que es correcto y lo que se da en la práctica, ¿verdad? Eso es, en la práctica se nos da de todo, ¿verdad? Desde que no nos escuchan a los testigos. Por ejemplo, yo caí mal en una audiencia hace como 2 días, porque no era un divorcio de mutuo consentimiento, pero era por el segundo motivo, era audiencia preliminar, había allanado en la contestación la otra parte, y nos dice, el suscrito nos dice, vaya, entonces, ¿están de acuerdo, señor? Sí, está de acuerdo, sí. Y entonces dijo, bueno, entonces pueden esperar, vamos a firmar el acta. Entonces dije yo, su señoría, antes de retirarnos, solo quisiera saber si se va a escuchar al adolescente, ¿verdad? Entonces, porque habitualmente lo que hacen es que solo firma, ¿verdad? Pero, Muy importante, quiero recalcar lo que acaba de decir. El allanamiento conlleva una sentencia inmediata, pero allá nos vamos al 224, si no me equivoco, de la Lepina, donde está so pena de nulidad la falta de escucha del niño, niña y adolescente. O sea, ¿qué es lo que evitó esta intervención? Una nulidad del proceso completo de una y sentencia. precisamente a mí me interesaba porque yo representaba al padre que no iba a tener el cuidado del hijo. Exactamente. Y el artículo es el 223, siempre le pongo un número de más, perdón, el 223 de la Lepina. Entonces, muy importante, porque a veces también en la premura de que, ay, se allanaron, qué bien. Y creo que todo el mundo se alegra con un allanamiento, las partes, el colaborador, el juez, pero en esa felicidad, el momento, espérense, ¿qué pasa con el menor? Quiero saber qué pasó, qué le contestaron cuando usted dijo, ¿lo van a escuchar o no? Sabe que en ese momento el suscrito dijo, esperen afuera, dijo. Al ratito salió el asistente resolutor y entonces dijo que iba a escuchar y después volvió a instalar, ¿verdad? Porque Vaya, y ahí dijo de que vemos. había habido una omisión, Ujú, y que porque la exactamente. escucha tuvo que haberse hecho antes Previo, exacto. Entonces exactamente. volvió a instalar y volvió a preguntar otra vez si había allanamiento. Entonces, pero les quiero decir que yo tuve la impresión que caí muy mal, ¿verdad? Pero vaya, pero solo termino ya esa idea. Sí. Entonces, yo considero de que nosotros siempre tenemos que actuar de forma, yo escuché que decía el compañero Chicas sobre las solemnidades. Y miren, la gente, bueno, por lo menos las personas que yo represento, que son personas muy humildes, hacen grandes esfuerzos por ir a pedir la asistencia. Entonces yo creo que en una clase anterior lo dije, a mí me gusta que la gente sienta que el accionar del sistema judicial y administrativo como Procuraduría es importante y también es solemne. Entonces, el hecho de que uno haga que las etapas se cumplan y el acompañamiento de los usuarios y de las usuarias esté ahí, es importante para que se valore el trabajo. La gente a veces viene, en mi caso, viene de municipios lejanísimos
y entonces y de Así es, repente son ver los responsables. La gente de exacto, que lejos que más vinieron le para cuesta es la más exacto, responsable, sí. y a veces sienten que vinieron para nada, para estar sentados solo a Exacto. firmar el acta y ni siquiera entendieron por qué solo firmaron, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto, hasta donde se puede, en lo personal, yo trato de que se cumplan, ¿verdad? Esas etapas, más que todo por el respeto de las personas y que también las personas valoren, por ejemplo, un subsidiario de función, ¿verdad? La gente valora y eso es como algo extensivo, porque hasta los testigos dicen, mira todo lo que está haciendo, porque no lo asentaron. Yo cuando me muere o cuando se muere el fulano, mejor no. O sea, Sí. tiene como un efecto colateral, nada Eso más de es un emoción. impacto social, es un impacto social. O sea, todo proceso o diligencia que activa la actividad jurisdiccional, valga la redundancia, conlleva un impacto social, no solo en el usuario, sino que en la sociedad en general. ¿Por qué? Porque hay fines académicos, por la publicidad, porque dice, mire, importante lo que nos dicen los testigos, hey, cuando yo me muera, por favor, asientan la partida. O sea, es un impacto social que trasciende. Entonces, en ese sentido, por eso es importante que se haga bien las cosas. Si nosotros solo entramos a la audiencia y nos vamos, no hay ese impacto social. Entonces, no podemos tener un sistema de justicia light. Sí, hay que tratar de no impactar en forma negativa, pero saber que el servicio jurisdiccional es para el público, a tratar al usuario como quisiera que me trataran a mí. Si yo tengo, se da el caso que hay personas que quieren cambiar su nombre, porque les afecta. El llegar a esa audiencia es un impacto trascendente. Cuando familia tenía la jurisdicción en materia de adopciones, me encantaba celebrar adopciones. Es un parto legal, Sí, le puedo es interrumpir, un solo pues, parto eso, legal, sí. me robó la palabra con el tema de las adopciones. Yo le doy una gran solemnidad a eso, a las adopciones. Nosotros ya solo vemos adopciones de mayores, ¿verdad? Mayores de edad. Ya de adultos. Pero fíjese que una vez había un caso que llevaban toda la familia, compañeros y maestras, Qué bonito. y era un acto tan solemne para ellos, y casualmente ese día se saturó de audiencias larguísimas, y se llegó casi la una, faltaban como 5 minutos para la una, que es la hora de almuerzo, y entonces salió la resolutora y me dijo, dice la señora jueza que solo se va a levantar el acta Ujú. y va a ser al lugar. Imagínese. Entonces ahí es lo que hemos hablado, pues, ¿verdad? Ajá, Ya ni modo, yo les dije, bueno, ya ni modo, pero sí, porque también interesaba que el fallo se diera ese día, pues ya no que se sí. suspendiera nada. Y me tocó hacer como que era sacerdote o pastor ahí, no sé, tratar de darles a ellos el Una significado de lo solemnidad que del acto. exacto y mire, porque usted sabe que en esos procesos se llora, se abrazan, son bien lindos, entonces, pero solo, sí, es así, maestra. Gracias, discúlpenme que me emocioné. No, muy, muy, muy importante todo lo que nos aportan las experiencias de cada quien desde su trinchera, ¿verdad? Entonces, como les digo, yo me voy a sentir muy satisfecha que tengan algunas herramientas básicas con lo que estamos aprendiendo aquí, con lo que estamos compartiendo entre nosotros en este proceso de aprendizaje, pero yo me voy a dar más que cumplida si vemos la humanidad que hay en el derecho de familia. Y yo verdaderamente amo la jurisdicción familiar, o sea, se lo soy sincera. Eh, y pues mi vida se ha visto marcada por ella en una trascendencia tal eh, que quisiera que todos los intervinientes en estos procesos, procedimientos, diligencias, entendieran esa connotación y ese impacto.
desde el aspecto legal, claro, como profesionales del derecho, con el impacto social, cultural, psicológico, ese abordaje multidisciplinario que debe de tener el derecho de familia. Para mí, si contribuyo en crear en ustedes ese juicio de valor, yo me voy a dar por satisfecha como docente. El sensibilizar a la parte del derecho, porque el ser sensible no quiere decir que vamos a violentar los principios de legalidad, el principio de legalidad. Para eso somos abogados y tenemos que humanizar el derecho con la ley en la mano, haciendo prácticas legales oportunas y eficaces. Entonces, con eso, con la sensibilización, yo me doy por mucho satisfecha. Así que importante las experiencias que nos comparten desde todo aspecto y vamos a escuchar ahorita a la licenciada Rodríguez. Y tengan buenas noches. No, así brevemente quizá, porque ya lo dijeron casi todo. A mí me da la impresión con todas las experiencias que han compartido que legalmente pues no es procedente ninguna de estas prácticas. Sin embargo, se hace por la necesidad, uno de la parte, ¿verdad? De sacar su trámite, porque muchas veces es requisito para accesar a un derecho o para cualquier trámite que esté realizando. Y se ha tardado tanto, como ya lo manifestaban, que cuando ya la gente lo ve, pues ya no repara y si es o no debe de ser así el proceso. Y la otra parte es que siempre se ha dicho es lo de la carga laboral, ¿verdad? Pero sin embargo yo pienso de que, como usted lo manifestaba, Máster, se tendría que crear una cultura, pues, para ir cambiando esta forma, para ir sensibilizándose más y a la par que se aplique el derecho, no por eso dejar de lado lo que es correcto, ¿verdad? Legalmente. Entonces, pero eso se tiene, pienso que es ir formando una cultura, porque como ya se decía, el litigante lo ve de una manera, va a cobrar, ya le salió el proceso, entrega y recibe su dinero, el tribunal se desahoga y ya sale de ese proceso también, pero en realidad se está violentando lo que es esa parte del debido proceso, solamente máster. Sí, y fíjense que con esta inmediación muchas veces en verdad se logra determinar casos de fraudulentos. O sea, es muy importante porque a medida que se va adquiriendo experiencia, el juzgador, el colaborador, el equipo completo, el equipo multidisciplinario, ¿verdad? Pero todo el tribunal llega a tener una práctica que a veces con solo ver documentos uno puede decir, aquí esto no me huele bien. Trabajo social, apúnteme esto, búsqueme esto en particular. Y así se llega a profundizar los casos que muchas veces tal vez no se han introducido por la pretensión correcta, sino que se han tratado de disfrazar buscando una alternativa pronta o qué sé yo. Entonces, en este sentido, por eso es bien importante seguir los parámetros legales, porque sin mediación es muy importante y en la práctica yo he participado incluso de procedimientos en los que se logra advertir lo fraudulento de las cosas, ¿verdad? A veces de conocimiento, a veces por picardía, a veces porque no hayan cómo hacer y buscan una pretensión no adecuada, pero el juzgador puede orientar en un momento dado la pretensión, ¿verdad? Así que muy En importante eso todas sus perdón, intervenciones. en eso que usted menciona, me recuerdo del caso de una señora que estando en Estados Unidos, la divorció su esposo, que se hizo todo el proceso como paradero desconocido. Y ella cuando viene al país, vaya, ya está todo. Y ella tiene una hija que es lo que usted mencionaba, ya es mayor de edad, pero es inválida. Y la muchachita pues no recibe ayuda del padre, quedó eso así.
Sí, imagínense cómo se ven casos así que son, que la gente las engañan a veces con tal de tener divorcios. Licenciado Turcios, también me parece de que quería intervenir. Sí, maestra, gracias. Buenas noches, compañeras y compañeros. Solamente quizás, como lo veníamos diciendo, ¿verdad? Hay diferencia entre lo que es la jurisdicción voluntaria y el proceso contencioso, porque quiere decir o no, la jurisdicción voluntaria viene siendo un poco más breve, ¿verdad? El trámite es más expedito, pero yo siento que muchas veces se abusa en exceso de la cuestión desde el principio de economía. ¿Por qué? Porque realmente no solo en familia se da eso de que firmemos o esperemos el Sí. acta, ya está, vea. También en otras ramas del derecho he tenido yo conocimiento que audiencias que no se instalan, pues, Ujú, ¿verdad? No se instalan quizás, y yo achacaría eso a la cuestión, no tanto a la carga, sino más que todo a lo que es el juzgador que dirige el tribunal o el ujú. juzgado, ¿verdad? Porque realmente cuando los jueces quieren cumplir con el proceso, lo hacen. Sí, así es. Independientemente de la carga que tengan, lo hacen. Aunque salgan más tarde o qué sé yo, o no almuercen o algo por el estilo. Entonces, lo mismo da, como que da la pauta, como usted decía, para las arbitrariedades, para la ilegalidad. Pero el profesional ahí da la pauta, pues, permite, el hecho que permite y diga, vaya, firmemos. Se dio lo Mm, que yo quería, firmemos y ya. Entonces, creo que también el sistema ha entrado a ese nivel de comodidad por el mismo litigante, realmente, pues, ¿verdad? Por el mismo litigante. Muy Entonces, importante, licenciado Turcio, los que nos expone, porque yo les manifestaba eh, que el juez puede orientar las pretensiones, pero a veces hay litigantes que abusan, presentan una demanda tan mal hecha, no, que me prevengan, no, que me orienten. A veces de verdad que promueven casos quieren desplazar una paternidad y no hayan cómo meterla, intentan por quieren que el y juzgador le quieren que el enderece juez, la demanda. exacto, entonces el juez es el director del proceso, efectivamente, y tiene que orientarla así. Pero ¿qué pasa? Tampoco el abogado va a ser cómodo y se le va a hacer toda la plana y él va a cobrar, ¿verdad? Qué bien. No, entonces en ese sentido, por eso les digo, desde la trinchera que estamos, tenemos el compromiso social que con esta maestría aquí se están creando profesionales especializados en derecho de familia. Tenemos que contribuir a la jurisdicción desde donde estamos, como litigante, como juez, como secretario, como colaborador, como defensor público, como gente de mediación. Entonces tenemos que dar esa calidad, tenemos que demostrar nuestra especialización en la materia. Ese es parte de nuestro compromiso como profesional que ustedes están adquiriendo. ¿Por qué? Porque eso va a hablar bien de usted y le va a decir, en verdad es un profesional especializado en materia de familia. Eso es lo que está buscando usted con esta maestría, no solo el grado de máster, porque el grado de máster hay muchos máster que tienen el grado y que tal vez no se decantan por un principio de legalidad, ¿verdad? Entonces, no es hablar mal de los colegas, sino que es buscar desde donde estamos que esta maestría tenga sus frutos, ¿verdad? Entonces, bien importante, perdón que le interrumpí, licenciado Turcio, lo dejo culminar, pero me pareció importante destacar esto, porque para eso nosotros somos profesionales especializados en la materia y ustedes lo serán como máster en Derecho de Familia, pues tienen que tener esa calidad y esa excelencia para sus clientes, para el usuario, para usted mismo, ¿verdad? Sí, sí, correcto. Sí, solamente terminar nada más con una anécdota. Bueno, más que anécdota, quizás es como otra perspectiva de lo que estamos hablando, ¿verdad? Porque una vez sucedió que me di cuenta que el abogado se opuso a solamente firmar, litigante, pero porque dijo, si no instalamos audiencia, mi cliente no va a ver, va a decir que no hice nada. Entonces, y Ujú. no me va a pagar.
Entonces Ujú. instalémoslo. O sea, y todos nos quedamos así como que, ok. Digo, va más allá porque pese a que fue algo que por la cuestión económica que se Ujú. decantó a querer respetar el procedimiento, entonces, pero tenemos los dos lados, ¿verdad? Ya sea por legalidad y por rectitud del profesional, pero lo mejor siempre es buscar eh, que las cosas se hagan como está establecido en la ley, realmente. Así es. Solamente, maestra. Gracias. Perfecto. Bueno, pues por cuestiones de tiempo, vamos a dar por terminado el foro de este día. Eh, Pues el debate se dio por sí solo, ¿verdad? Entre experiencias y hemos hablado de ciertas formalidades, ¿verdad? A diferencia de jurisdicción voluntaria y contencioso, pues podemos ver que nada más es en parte la contención. Entonces, en ese sentido, lo que vamos a obviar tal vez es un contrainterrogatorio. Pero de lo contrario, pues se dan todas las partes, ¿verdad? También se tiene que cumplir con todos los aspectos de una sentencia, no importa si esta se dictó en forma oral en audiencia o se dictó 5 días después de la. ¿Cuál sería la de diferencia más sustancial entre una sentencia dictada en audiencia y otra dictada los 5 días después? Que una fue in voce, en viva voz, que se documentó a través de un acta, con punto y seguido, con las formalidades de un acta, y que nos da la factibilidad o la práctica de los principios procesales en su mayor esplendor con la oralidad, inmediación, concentración, ¿verdad? Entonces, y con el juez natural. Entonces, estas son las cosas que yo podría recalcar de los cuestionamientos planteados. Muy importante todo lo abonado por ustedes en este día. Así que nada más quiero recordarles que nos vamos a ver el día sábado en el aula FC2, aula 4 sería. Me parece que el FC2 es el edificio, pero no estoy segura eh, qué significa FC2. No estoy familiarizada con la nomenclatura de los edificios de la universidad, puesto que nunca hemos estado de manera presencial, por lo menos en mi cátedra. Pero recordarles también pues el uso adecuado de su mascarilla, ¿verdad? De todas las medidas de bioseguridad, que cada quien somos responsables de nuestra propia salud y de nuestra salud de los familiares en casa, así que su alcohol gel, su botellita con agua, que son las recomendaciones que se nos ha dado, ¿verdad? El día de mañana por la noche, ya para amanecer, si quieren, preferiría que esperáramos la clase para que desarrollen su guía. Sin embargo, por la noche se va a subir, eh, porque sí cuentan también con la clase que se va a dar el día sábado. Cualquier duda, cualquier pregunta, me la pueden manifestar en este momento o el día sábado. Se tiene hasta el domingo para contestar esa guía, ¿verdad? Según la Sí, indicación. sí, va a ser sencilla, no se van a complicar mucho al respecto, vamos a tratar de cubrir las áreas que hemos abordado. Eh, Algo que sea una prueba que nos dé evaluación, pero que nos aporte conocimiento, ¿verdad? Así que no tengan mayor temor en la prueba. Voy a tratar de hacerla más sencilla, salir un poco del tipo de evaluación anterior, ¿verdad? Para que ustedes aporten sus ideas desde las perspectivas que hemos abordado en estos últimos días. Cualquier también otra duda, pregunta que tengan al respecto o de los días anteriores de la unidad, el día sábado vamos a tratar de hacer una revisión de los temas vistos, ¿verdad? Para recordatorio y para afinar cualquier duda o pregunta que tengan. ¿Les parece? Perfecto. Entonces, sí, alguien escuché que está hablando, pero no veo quién es. No, me parece que ya no. Bueno, nos vemos entonces el día sábado, ¿verdad?
Ok, maestra. Gracias. Feliz Pasen noche. todos buenas noches, hasta el sábado. Buenas noches. Gracias.